nuestro amigo Gabriel Reyes, analista político, @GReyesG, ahora muy solicitado en CNN, Newsweek, en todas las cadenas internacionales. Bueno, Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pedro, gracias por la invitación. Siempre es un placer venir para acá. Igualmente, siempre disfrutamos el análisis, sobre todo este momento político tan importante. Y quería comenzar por ahí. Le han dado hasta por el todo al diálogo, le han dado hasta por el todo a la oposición. La gente todavía se anda quejando y yo creo que llega un momento donde ya vamos a analizar qué pasó, seguir adelante. Había que transitar ese camino. No sé qué opinas tú. Bueno, yo creo que la historia reciente nos enseña que de los errores se aprende. Y sin lugar a duda, el planteamiento inicial del disenso organizado, llámese oposición o resistencia, mantiene dentro de sus principios y sus valores el rescate de los valores fundamentales de la democracia, como es el respeto a la Constitución. Artículo 2 garantiza la pluralidad del Estado, permite el disenso político, el respeto hacia los poderes públicos, sobre todo una Asamblea Nacional originaria, que apenas el 6 de diciembre dio un resultado más que elocuente sobre la realidad política del país. En 2 semanas cumplimos un año del 6D. Un año no ha cumplido. Pero va a cumplir en 2 semanas. Eso es apenas. Y fíjate, ayer escribía un artículo que publicó La Patilla y el portal efilos.com, que escribí, que lo titulé Autopsia de un parapeto. Y a primera impresión para muchos era un irrespeto utilizar el término parapeto para definir la autopsia de lo que fue esa mesa. Lo explico en el artículo y digo que parapeto es un término que proviene del argot militar, y parapeto es algo con lo que los soldados se cubrían precisamente para evitar el avance de las líneas enemigas. Y eso fue lo que hizo el gobierno, construyó su parapeto y se defendió de un avance en la medida que la oposición le elevaba el costo político a la supresión de referéndum revocatorio, al desconocimiento de la Asamblea Nacional. Precisamente ellos levantaron ese parapeto. Yo no creo en la ingenuidad, yo creo que en la política la ingenuidad no existe. Yo lo que sí creo es que de alguna manera se encontró una salida viable a una inminente crisis que era de gobernabilidad previa y por supuesto de confrontación posterior que se trató de evitar. Yo creo que no debemos satanizar a las individualidades, porque con eso no se logra nada, no avanzamos. Tal vez la mesa, que la mal llamaron mesa de diálogo, porque ahí no existió diálogo, yo creo que fue una mesa de encuentro donde se planteó un diálogo demasiado asimétrico desde un principio, porque precisamente la idea del diálogo, el diálogo no es un fin en sí mismo, el diálogo es un medio para alcanzar un fin, y ese fin se fundamenta en un proceso de negociación. Y todo el que se sienta en una mesa para negociar está dispuesto a ceder algo. La oposición cedió el juicio político a Nicolás Maduro, la oposición cedió la convocatoria a la marcha a Miraflores, la oposición cedió el referéndum revocatorio. Y bueno, no sabemos si elecciones. ¿Y qué recibimos a cambio? 4 muchachos que estaban privados de su libertad, tratados como privados de libertad, siendo presos políticos. Y de alguna manera se está logrando que hoy se convalide la hipótesis de unas elecciones fraudulentas en Amazonas para elegir precisamente a los diputados que generaban esa mayoría calificada que tanta falta nos hace. Vamos en orden porque son distintos temas. Para empezar, eso que perdió de la Asamblea, ese juicio político que le iban a hacer al presidente Maduro, hoy precisamente dio declaraciones diciendo que aplaudía al Tribunal Supremo de Justicia que le niega a la Asamblea Nacional llevar a cabo ese juicio político. Lo aplaude y salió en televisión diciéndolo, pero entonces, si eran parte del acuerdo, ¿por qué entonces tiene que utilizar después el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Por qué lo que se ha visto de parte de los voceros del gobierno es que como que ahí no hubo diálogo y desde un principio han seguido atacando al frente, mientras que vemos que la Asamblea está dando señales que sí está cumpliendo con un diálogo, por lo menos con esa desincorporación de esos 3 diputados de la Asamblea, a pesar de que ellos mismos, algunos dicen, yo no me vuelvo a medir, porque me vieron la cara de indio, pero pero gafos no somos, me van a hacer toda la trampa del mundo. ¿Qué crees tú? Yo creo que el momento es complicado y el análisis no debe ser trivial. Yo creo que hay que entender que de alguna manera la oposición está agotando
las vías de convencer a propios y extraños sobre la disposición democrática a negociar con quien ya ha planteado que no quiere negociar. Y tal vez el tema radica en que las democracias tienen oposiciones y en democracia se habla de gobierno y oposición. Cuando existe una hegemonía autocrática, cuando de alguna manera un gobierno comienza a absorber poderes más allá de los derechos de los demás, entonces se habla de un régimen y no tiene oposición, tiene resistencia. Por eso comencé mi explicación haciendo esta aclaratoria, porque el gobierno pretende tener autoritarismo con oposición, y eso no cabe en la ecuación. Si se está jugando de esa forma, hay que plantear unas salidas que son amparadas en la Constitución, avaladas con civismo en la misma Constitución, pero que visibilizan una crisis que se siente en todo el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, las movilizaciones de calle. Leía que ahorita parece que las prohibieron y que prohibieron que las convocaran. Pero eso es Pero ¿cómo vas contra un derecho constitucional que es el derecho a la libre protesta? La protesta debe ser cívica, organizada, apegada a las normas de entendimiento. Basta con visibilizar el descontento para que logre su efectividad política. Pero ¿por qué quieren evitar de que se vea el descontento popular? No quieren más marchas de millones de personas, porque tampoco vemos que se quieran medir electoralmente. Por lo bueno, menos es que no quieren más marchas, no quieren más elecciones, no pero quieren ¿cómo se disenso. llama un gobierno de ese estilo? Es un régimen. ¿Un régimen de qué tipo? ¿Totalitario? Claro, es que cuando hay un solo pensamiento que es el que es válido, cuando cualquier otro pensamiento es atentatorio contra la estabilidad de entonces no se está permitiendo la clave de la democracia, que es el pluralismo. Pedro, si no hay ideas plurales que convergen alrededor de una mesa donde se respetan las minorías, porque el espíritu de la Constitución que está vigente es claro, las minorías deben ser respetadas, y aquí sencillamente pareciera que el ganador se lo lleva todo, como decía aquel viejo tema del grupo ABBA, el ganador se lo lleva todo, y estamos convirtiendo... The winner takes it all, decía ABBA también. Estamos convirtiendo los tiempos políticos de Venezuela en una calle de una sola vía. Pero hay una especie de anarquía, porque si no se sigue una ley ni una constitución y todo el mundo hace lo que le da la gana, apoyado por las Fuerzas Armadas, será, pero ¿a qué se llama? Tú que estudias tanto política, ¿qué estamos viviendo en Venezuela? No existe una anarquía desde el momento en que existe un Estado que, bien sea por mecanismos de terror o mecanismos coercitivos, mantiene cierta disciplina, entre comillas, en el colectivo, que ya expresa de dos sentimientos, del miedo y la desesperanza. Pero están tratando de cuidar que ese miedo y la desesperanza no se convierta en desesperación, que es el activador de la crisis. Pero estamos al borde de eso. Bueno, porque es que, Pedro, la crisis no es política, la crisis es social. Ok. Estamos con Gabriel Reyes, analista político. Al regreso vamos a seguir discutiendo. Tengo todos los puntos de la mesa para ver cómo descifras tú lo que está pasando y el futuro también. Ya regresamos con más para ustedes, con Todo y Pensina, aquí en Globovisión.